Buenos días, mi nombre es Yanitzel Matías Martínez y estoy estudiando en el Instituto Tecnológico de San Pedro Pochutla. Tomé la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y ahora les voy a explicar el tema de programación orientada a objetos. Iniciaremos conociendo su origen. Los conceptos de la programación orientada a objetos tienen origen en Simula 67, un lenguaje diseñado para hacer simulaciones, creado por Olen Johan Dahl y Kristen Nygaard en el Centro de Cómputo Noruego en Oslo. En este centro se trabajaba en simulaciones de naves que fueron confundidas por la explosión combinatoria de cómo las diversas cualidades de diferentes naves podían afectar unas de otras. Bueno, en sí el origen nos dice que tiene origen en Simula 67 y que el lenguaje está diseñado para hacer simulaciones. La programación orientada a objetos, en sus siglas en inglés se dice PO, y es un paradigma de programación que viene a innovar la forma de obtener resultados. Los objetos se utilizan como metáfora para emular las entidades reales del negocio a moldear. Muchos de los objetos diseñados del lenguaje de programación actuales pues permiten la agrupación de bibliotecas o librerías. Ya sin embargo, muchos de estos lenguajes permiten al usuario crear sus propias bibliotecas. La programación orientada a objetos está basada en varias técnicas del diseño, como la herencia, cohesión, abstracción, polimorfismo, acoplamiento y encapsulamiento. En sí, la programación orientada a objetos, como ya dije, es un paradigma que moldea objetos y pues su enfoque está en el escritorio de mesa, web y móvil. Ahora les explicaré unos conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es una forma de programar que trata de encontrar una solución a estos problemas. Introduce nuevos conceptos que superan y amplían conceptos antiguos ya conocidos. Entre ellos destacan las siguientes. Clase. Una clase es una especie de plantilla en la que se definen los atributos y métodos predeterminados de un tipo de objeto. Esta plantilla se crea para poder crear objetos fácilmente. Al método de crear nuevos objetos mediante la lectura y recuperación de los atributos y métodos de una clase se le conoce como instanciación. En sí, una clase es el molde para crear un objeto y pues analiza todo el entorno y da una solución. Herencia. Por ejemplo, la herencia de la clase C es de la clase D. Es la facilidad mediante la cual la clase D hereda en cada uno de los atributos la operación de C, como así esos atributos y operaciones hubiesen sido definidos por la misma D. Por lo tanto, puede ser los mismos métodos y variables restringidos como public en C. Los componentes restringidos como privados, private, también se heredan, pero se mantienen escondidos al momento de programar y solo pueden ser accedidos a través de otros métodos públicos para poder acceder a un atributo u operación de una clase en cualquiera de sus subclases. Para mantenerla oculta para otras clases es necesario restringir los componentes como protegidos, protect. De esta manera será visible en C y en E, pero no en otras clases. En sí, la herencia es una clase que se deriva de otra manteniendo sus atributos. Objeto. Instancia de una clase. Entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos y de un comportamiento o finalidad, los mismos que consecuentemente relacionan a eventos, se corresponden con los objetos reales del mundo que nos rodea o con los objetos internos del sistema. En sí, un objeto es un tipo de dato abstracto que lo genera el programador. Método. Algoritmo asociado a un objeto, cuya ejecución se descadena tras la recuperación de mensaje.
Desde el punto de vista del comportamiento es lo que el objeto puede hacer. Un método puede reducir un cambio en las propiedades del objeto o la generación de un nuevo evento en un nuevo mensaje para otro objeto del sistema. Un método pues es la función que tiene una clase. Evento es un suceso en el sistema. El sistema maneja el evento enviando el mensaje adecuado al objeto pertinente. También se puede definir como evento de reacción que puede desencadenar un objeto, es decir, la acción que genera. El evento en sí es la acción que genera el objeto. Atributos. Ahí está. Características que tiene la clase y el mensaje. Una comunicación dirigida a un objeto que lo rodea, que ejecute uno de sus métodos con ciertos parámetros asociados al evento que lo generó. En sí, un mensaje es la orden es una orden que ejecuta el objeto. Propiedad o atributo, contenedor de un tipo de datos asociados a un objeto, que hace que los datos visibles sean los datos visibles desde afuera del objeto, y esto se define como características predeterminadas y cuyo valor ser alterado por la ejecución de un método. En sí, un atributo son sus características predeterminadas de un objeto. Estado interno es una variable que se declara privada, que puede ser únicamente accedida o alterada por el método objeto y se utiliza para indicar distintas situaciones posibles para el objeto. No es visible al programador que maneja una instancia de la clase. En sí, el estado interno es una variable que se declara privada. Miembros de un objeto. Los miembros de un objeto es el atributo, identidad, relaciones y métodos. Identificación de un objeto. Un objeto se representa por medio de una tabla o identidad que está compuesta por sus atributos y funciones correspondientes. Pues para poder identificar un objeto lo vamos a hacer por medio de una tabla o identidad. Ya por último le voy a explicar las características que tiene la programación orientada a objetos. Existen un acuerdo acerca de las características, contempla la orientación a objetos. Las características siguientes son las más importantes. Abstracción denota la característica esencial de un objeto donde se capturan sus comportamientos. En sí, el abstraer es como generalizar de lo general a lo específico, extraer de lo general lo más específico. Encapsulamiento significa reunir todos los elementos que pueden considerarse pertenecientes a una misma identidad al mismo nivel de abstracción. Esto permite aumentar la cohesión de los componentes del sistema. El encapsulamiento es ocultar de la librería de clase, o sea, sería ocultar los datos. Polimorfismo, comportamientos diferentes asociados a objetos distintos, pueden compartir el mismo nombre al llamarlos. Por eso el nombre utiliza el comportamiento correspondiente al objeto y que se esté usando. Y la herencia, la clase que no se encuentra aislada, sino se relaciona entre sí formando una jerarquía de clasificación. Pues como habíamos dicho, la herencia se deriva de otra manteniendo sus atributos. Modularidad se denomina modularidad a la propiedad que puede subdividir una aplicación por partes más pequeñas, cada una de las cuales deben ser tan independientes como sea posible de la aplicación en sí y pues de las restantes partes. Principio de ocultación.
Cada objeto está aislado del exterior de un módulo natural y cada tipo de objeto expone una interfaz a otros objetos que especifica cómo pueden interactuar entre los objetos de la clase. Y la recolección de basura. La recolección de basura es la técnica por la cual el entorno de objetos se encarga de destruir automáticamente y por lo tanto desvincular la memoria asociada a los objetos que hayan quedado sin ninguna referencia a ellos. En sí, la recolección de basura se encarga de destruir un objeto automáticamente. Bueno, esto es todo y gracias.